Déjame adivinar. Has visto una meme coin subir y te prometiste no entrar tarde, pero vuelve a subir y otra vez. Y decides abrir Twitter, bueno ahora X, y todos están hablando de ella. Y empiezas a pensar que quizás todavía no es tan tarde. Decides comprar y justo después empieza a caer. O quizás no fue una meme coin, quizás hablemos de otra cosa. Quizás simplemente otra vez rompiste tus reglas, otra vez operaste por ansiedad, otra vez entraste por desesperación. Y el problema es que la mayoría cree que esto pasa porque no sabe lo suficiente. Pensamos que nos hace falta otra estrategia mejor, otro indicador, otro curso. Pero después de pasar suficiente tiempo en cripto me he dado cuenta de algo. La mayoría no pierde por falta de información, porque la información ya está y es abundante. Pierde porque no entiende cómo funciona su propia mente cuando hay dinero, miedo y presión involucrados. Y lo curioso es que la mayoría de las personas asume que esto es simplemente falta de experiencia o falta de información, que en algún punto, cuando aprendas lo suficiente, vas a dejar de cometer estos errores. Pero te voy a decir algo, si llevas tiempo en este mercado, en el trading, en las criptomonedas, probablemente ya te diste cuenta de algo incómodo. No es que no sepas qué hacer, es que incluso cuando sabes que deberías de hacer, no lo haces. En el momento en el que más importa, no lo haces. ¿Sabes por qué no deberías entrar tarde? Pero entras. Así como cuando sabemos que no deberíamos de comer algo dulce, azúcar, pero lo comemos, en el trading pasa exactamente lo mismo. Sabes que no deberías de dejarte llevar por la publicación de Twitter o por una vela verde que ya está de más, pero igual terminas entrando. Y eso es exactamente el punto donde la mayoría empieza a frustrarse. Porque el problema deja de parecer técnico y empieza a parecer personal. Y aquí es donde empieza, para mí, el verdadero problema. Porque cuando llevas suficiente tiempo en este mercado, te das cuenta de que la reacción natural de cualquier persona que pierde dinero no es cuestionarse a sí misma. Siempre terminamos buscando una mejor estrategia, un mejor indicador, un mejor sistema, un mejor método. Siempre pensamos que es algo externo, que no somos nosotros, es algo externo. Y queremos buscar eso que arregle el problema. Y esto que te estoy diciendo es lógico. Y es lógico porque así está construido todo el contenido de trading e internet. Te dicen que si aprendes el setup correcto, encuentras el indicador correcto o el adecuado, o si sigues la estrategia correcta, eventualmente vas a ser rentable. Pero lo incómodo te lo tengo que decir. La realidad es que la mayoría de personas que yo conozco, que ya conocen estrategias, que ya vieron cursos, que ya entienden cómo funciona el mercado, a veces siguen perdiendo dinero. Y siguen perdiendo dinero de la misma manera. Y no porque no sepan qué hacer, sino porque en el momento en el que tienen que ejecutar lo que ya saben, lo que ya aprendieron, algo completamente distinto a ellos toma el control. Porque si lo piensas con honestidad, no es que no sepas cuándo deberías entrar o cuándo deberías de quedarte fuera. Yo creo que claramente lo sabes, claramente lo sabemos. Muchas veces lo sabemos con perfección. Ves el gráfico, ves la subida, ves que ya se movió demasiado, pero aún así algo dentro de ti empieza a justificarlo. Tal vez todavía queda recorrido, ¿no? Es lo que normalmente decimos. Tal vez esta vez sí es diferente. O luego, si no entro ahora, me lo voy a perder. Y no, en ese momento no estás operando con una estrategia. Estás operando y reaccionando a una sensación, a una urgencia, a una incomodidad de ver algo moverse sin ti. Y lo curioso es que después de entrar en algún punto también sabes que probablemente no fue una buena idea. Tristemente. Pero para ese entonces ya es tarde, ya estás dentro, ya no estás pensando con claridad. Estás sosteniendo una decisión que nació desde la emoción, no desde el análisis. Porque el análisis nació en frío y operar lo haces en calor, con lo caliente del mercado. Y aquí es donde entra algo que probablemente ya has sentido, pero nunca has visto explicado de forma clara. Y eso es el FOMO. El FOMO no es solo un miedo a perder una oportunidad. Es un mecanismo psicológico mucho más básico. Es la incomodidad de ver algo moverse sin ti. Es el cerebro que ya está empezando a interpretar una subida como una amenaza potencial,
porque en tu mente no estás viendo solamente un gráfico, estás viendo una oportunidad que se te está escapando, algo que se te está saliendo de las manos, y en ese estado el análisis deja de ser análisis y se convierte en justificación, tristemente. Por eso empiezas a construir historias en tu cabeza para querer entrar, no porque el setup no sea bueno, no porque la estrategia que destinaste para esto no sea buena, sino porque necesitas aliviar esa sensación de quedarte fuera. Y lo más importante de esto, cuando el FOMO aparece, ya perdiste el control de la decisión. No estás decidiendo entrar. Eso es realidad. Estás intentando dejar de sentirte mal por no haber entrado antes. Y eso es muy triste, muy complicado. Una forma simple de empezar a romper esto es entender una regla bien básica. Si tu motivo principal para entrar es que ya se movió mucho una criptomoneda sin ti, entonces no estás entrando tarde al mercado. Déjame decirte que estás entrando tarde solamente a una emoción. Y hay algo aún más profundo que empieza a aparecer en este punto. Porque cuando entras mal, cuando ya sabes que no deberías estar dentro de la operación, rara vez sales de inmediato. Algo dentro de ti empieza a resistirse, y aquí es donde el trading deja de ser racional, mucho ojo, y se convierte en algo más. Y aquí es donde el trading deja de ser racional por completo. Empiezan a aparecer cosas que no tienen nada que ver con estrategias, ni con análisis, ni con indicadores. Empieza a aparecer el ego, la necesidad de tener razón, la incapacidad de aceptar que entraste mal y ya lo sabes. Y es aquí donde muchas de las decisiones más destructivas empiezan a tomar forma. No sales cuando deberías, porque salir significa solamente una cosa: aceptar la pérdida. Y aceptar la pérdida no es solo perder el dinero, es admitir que te estás equivocando, es admitir que estás mal. Y en ese momento el ego empieza a negociar contigo. Por eso es que no sales pronto. Te dice que todavía puede volver, te dice que no está tan mal, te dice que solo necesitas un poquito más de tiempo. Y sin darte cuenta, lo que empezó como una mala entrada se empieza a convertir en una posición muy emocional que ya no quieres cerrar. O sea, no aceptas la pérdida, no aceptas que te equivocaste, y ahí es donde aparece uno de los patrones más peligrosos del trading. No es la entrada, no es el análisis, es lo que haces después de estar equivocado. ¿Qué es eso? Porque cuando el ego toma el control, empiezas a hacer lo contrario de lo que te haría rentable, lo contrario a tu estrategia. Empiezas a mover el stop, empiezas a justificar la pérdida, empiezas a aumentar la exposición, y sin darte cuenta, lo que solamente era una mala decisión se termina convirtiendo en una cadena de decisiones impulsivas, obviamente incorrectas, y eso es lo que realmente destruye cuentas. No fue el error inicial para nada, sino la incapacidad de aceptar ese error a tiempo. Y lo peligroso es que esto no termina ahí. Ese es el problema. Porque después de una mala decisión, después de una pérdida que no aceptaste a tiempo, algo cambia dentro de ti. Dime si me equivoco. No es solo una frustración, es una especie de urgencia, una necesidad de recuperar ya el control, como si el mercado te hubiera quitado algo y ahora tuvieras que recuperarlo. Tienes esa necesidad de recuperarlo inmediatamente, y en este estado empiezas a hacer algo que casi ningún trader reconoce en el momento en el que lo está haciendo. Y déjame decir si no. Y empiezas a operar no porque viste una oportunidad ya clara, sino porque necesitas reparar lo que acabas de perder. Y ahí es donde empieza a aparecer la sobreoperación, ¿no? Ya no estás operando setups, ya no estás operando tu estrategia, ya no estás siguiendo una estrategia clara, estás buscando una forma de volver al punto donde te sentías bien, aunque eso signifique entrar en cualquier movimiento. Aunque no tenga sentido alguno estos movimientos, aunque salgan totalmente de tu estrategia, ya es nada más mental. Aunque internamente sepas que no es una buena entrada, porque lo que estás intentando recuperar no solo el dinero, es la sensación de control. Y el problema con esa necesidad es que el mercado nunca te devuelve de la forma en la que tú quieres. Es la realidad, no nada más con el mercado, con la vida. Cada trade impulsivo que haces en ese estado no nace de una claridad, nace de una tensión. Y la tensión no produce decisiones
consistentes produce claramente más y más errores, y sin darte cuenta entras en un ciclo bien específico. Pierdes, reaccionas, operas más, obviamente pierdes más, intentas corregirlo y otra vez vuelve ciclo de nuevo. Igual como en las apuestas. En algún punto ya no estás operando el mercado, estás reaccionando a ti mismo operando el mercado. Y lo más interesante de todo es que en algún punto ni siquiera te das cuenta de que ya no estás tomando decisiones. Hay que ser realistas, estás reaccionando solamente a estímulos, porque esto empieza a parecer que cada movimiento del mercado empieza a generar una respuesta en tu cerebro. Una vela verde te activa, una vela roja te incomoda, una oportunidad que se está moviendo te empuja a hacer algo inmediatamente. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo donde el trading deja de ser una actividad estratégica, que es lo que debería de ser, y empieza a parecerse más a una búsqueda constante de estímulos. Cada operación, gana o pierda, genera una descarga emocional, eso todos lo sabemos. A veces euforia, a veces frustración, a veces alivio, pero en todos los casos algo se siente. Claramente por eso nos gusta este mercado y sobre todo en las criptos, que es más volátil. Y el problema es que tu cerebro no distingue entre ganar dinero y sentir algo intenso. Solo aprende que el movimiento constante del mercado produce una respuesta emocional y entonces empezamos a buscar eso. Y eso te entrena. Te entrena a volver, te entrena a mirar otra vez el gráfico, te entrena a buscar otra oportunidad y no está mal buscar más oportunidades. El problema es cuando esas oportunidades no existen y ahí es donde empieza a romperse la disciplina. Porque la disciplina no desaparece de golpe. No es que un día decidas dejar de ser disciplinado, ya no voy a ser disciplinado. Obviamente eso no pasa, es que empiezas a cambiar pequeñas decisiones por impulsos. Primero, una entrada que no deberías de haber tomado. Luego, viene otra, luego revisas el gráfico más veces de las necesarias, luego empiezas a operar fuera de tu plan y dices, solo esta vez. Y cada una de esas decisiones parece pequeña en el momento, pero juntas crean algo mucho más grande, crean un estado mental donde ya no estás siguiendo un sistema, tu sistema propuesto, estás siguiendo nada más estímulos, los estímulos del mercado, de las banderas. Y cuando llegas a este punto, la disciplina ya no se rompe, se diluye. No porque no sepas lo que deberías de hacer, sino porque ya no estás operando desde un lugar donde puedas sostenerlo, ¿vale? Y llegados a este punto, hay algo importante que tienes que entender y que te quiero decir. Porque no basta con reconocer el problema. Muchas veces sabemos cuál es el problema. Entender por qué pierdes dinero no cambia nada por sí solo, si sigues reaccionando claramente igual en el momento en el que estás frente al gráfico. Debemos de cambiar todo. Entonces la pregunta real que te quiero hacer es, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo interrumpo este ciclo cuando empieza? Y aquí no necesitas 1000 estrategias, otro curso. No necesitas más indicadores si tú lo sabes. No necesitas otra forma de analizar el mercado. Lo que sí necesitas es algo mucho más simple, pero mucho más difícil de aplicar. Solamente necesitas reglas claras que funcionen cuando no estás pensando con claridad, cuando no estás calmado, cuando no estás viendo el mercado desde afuera, sino cuando estás dentro del impulso, dentro del FOMO, dentro de la necesidad de recuperar lo perdido, dentro de esta versión tuya que ya no razona igual por lo caliente del mercado. Y si lo simplificamos al máximo, hay algunas cosas que empiezan a romper este ciclo desde la raíz. La primera es esta: si no puedes explicar en una sola frase por qué estás entrando en una operación sin hablar de emociones, entonces probablemente no deberías estar dentro. No porque subió, no porque se ve fuerte, no porque todo el mundo está entrando, sino por una razón clara, fría y casi aburrida, una razón técnica. Si no existe eso, estás reaccionando y no operando. La segunda es todavía más importante para mí y déjate explico. Empiezas a reducir el número de decisiones, porque el trader emocional no pierde solo por malas decisiones, pierde porque toma demasiadas decisiones.
Menos entradas significa menos oportunidades de romperte a ti mismo, y eso es algo que casi nadie quiere aceptar. Hay que ser realistas, porque se siente como si estuvieras dejando pasar el mercado. Pero en realidad estás dejando de exponerte a tu peor versión. Por eso hay un límite de operaciones que tienes que hacer al día, no todas. La tercera regla es que crea fricción. Fricción entre la emoción y la ejecución. Algo tan simple como obligarte a esperar. No segundos, no minutos. Creo que a veces hace falta horas e incluso días completos antes de ejecutar una idea que nació en un momento emocional. Entonces, esperar también es bueno y es parte de una estrategia sana. Porque hay que ser claros, la emoción siempre quiere inmediatez, y si eliminas esta inmediatez, eliminas gran parte del daño. Y la cuarta regla es la más incómoda para mí de todas: aceptar que vas a perder oportunidades. Esto no es opcional. Vas a ver movimientos que claramente no capturaste. Vas a ver trades que no tomaste y pues se fueron. Y vas a sentir incomodidad. Pero esa incomodidad es el precio de dejar de sabotearte. Es un precio que también estás pagando, porque el trader que intenta capturar todo el mercado termina perdiéndose a sí mismo, diluyéndose en el mismo mercado, y con el tiempo estas reglas no hacen que ganes siempre, sino hacen que el mercado sea más fácil y tú lo puedas operar de mejor manera. Estas reglas no hacen que desaparezca la incertidumbre, pero sí hacen algo mucho más importante: hacen que dejes de destruirte cuando el mercado no se comporta como esperas, porque a veces se comporta distinto. Y en cripto, en este mercado, eso ya es una ventaja enorme, y lo sabemos, porque la mayoría no pierde por no saber entrar, pierde por no saber cuándo no hacer nada. Y si te das cuenta de eso a tiempo, entonces el problema deja de ser el mercado, si te das cuenta, y empieza a ser la forma en la que reaccionas frente a él. Siempre termina siendo ese el verdadero problema. Y es el único punto donde realmente puedes empezar a cambiar algo. Y si lo ves en perspectiva, o sea, si pensamos bien, todo esto nunca fue realmente sobre el trading, ¿ok? Nunca fue sobre encontrar la estrategia perfecta, ni el indicador correcto, ni el momento exacto del mercado. Esto no se trató de eso, porque incluso si tuvieras todas esas informaciones, que ya las tienes, incluso si alguien te diera una estrategia que funciona, la correcta, seguiría existiendo el mismo problema. Si no puedes controlarte en el momento en el que más importa, el problema siempre estuvo en otro lugar. ¿En qué lugar? Te pregunto yo. Es cómo reaccionas cuando sientes presión. Es cómo interpretas una oportunidad cuando tienes miedo de quedarte fuera. Es cómo intentas corregir un error cuando ya lo cometiste. Y eso no es algo que desaparece con información, claramente. Es algo que solo cambia cuando empiezas a observarte a ti mismo. Cuando te empiezas a observar dentro del proceso del trading. Cuando empiezas a notar que no estás tomando decisiones desde un lugar estable, sino desde las puras emociones vívidas que aparecen y desaparecen al instante muy rápido, como las criptomonedas. Y quizás lo más importante de todo esto es entender que no necesitas volverte perfecto para mejorar. No necesitas eliminar el miedo porque es algo humano. No necesitas eliminar la codicia porque es humana también. No necesitas eliminar las emociones, eso es imposible. Lo que necesitas es dejar que esas emociones tomen las decisiones por ti. Porque el mercado siempre va a hacer lo mismo. Va a subir, va a bajar y va a moverse sin importarle tu posición, tu opinión o tu necesidad de tener la razón. Pero tú sí puedes cambiar la forma en la que respondes a esto. Y ese es el único punto real de control que existe aquí. No en el gráfico, no en el mercado, sino en el momento exacto entre lo que tú sientes y lo que decides hacer. Y si logras hacer ese pequeño espacio un poco más consistente, entonces el trading deja de ser algo que te arrastra a ti emocionalmente y juega contigo, y empieza a convertirse en algo que simplemente observas desde afuera, sin perderte a ti mismo en el proceso. Y al final, quizás eso era lo único que realmente importaba desde el principio.